Muy buenos días, gracias por su presencia, los que estamos acá en el auditorio y a nuestros participantes por Zoom. Estamos iniciando el segundo día de este curso Tópicos Selectos en Emergencia. Para iniciar vamos a tener la presentación de la doctora Diana Cabanillas Silva. La doctora Cabanillas es médico emergenciólogo, es fellow de ecografía crítica y es médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Servicio de Emergencia. Le damos la bienvenida. Gracias, doctora, por su presencia. Puede comenzar. Muy buenos días con todos, muchas gracias. Nuevamente doy la bienvenida a este segundo día, esta segunda jornada de este curso, taller de tópicos selectos en emergencias pediátricas. El día de hoy voy a hablar un poco de una herramienta que nos va a ayudar muchas veces a ver más allá de lo evidente en nuestra emergencia, en nuestros pacientes, como es el ultrasonido. Para ello, primero traigo un par de recomendaciones o un par de sugerencias para que sea una charla un poco más llevadera. Y lo primero es que en emergencia, las imágenes que yo voy a presentar cuando hablamos de ecografía, tenemos siempre un notch, un marcador, una guía que se encuentra aquí, al lado derecho, a diferencia de las imágenes que ustedes van a poder revisar en la literatura de cardiología o radiología. Entonces, doctores, no está al revés las imágenes, es en emergencia por un tema visual, utilizamos el marcador a la derecha del paciente, es decir, en nuestra pantalla va a figurar siempre a la derecha, es solo un tema visual. Y lo segundo, pues los invito a escanear ese código QR que tienen ahí en sus celulares para que puedan visualizar las imágenes que he traído a presentación en sus dispositivos móviles y puedan verlo de mejor manera y no interfiera con el brillo o con las situaciones externas del ambiente que podamos presentar. Bien, una vez dicho esto, traigo a sus memorias de repente el poder, el don de algún colega que tenga la facultad de transformar un día tranquilo en la emergencia en esto, ¿no? En caos, en sobredemanda, en gran cantidad de pacientes, siempre hay uno, ¿no? Aunque no se dicen que no se debe decir la palabra tranquilo, pero bueno, ahí como la doctora Patti, que tiene el don o la peculiaridad de transformar o hacernos pasar un día así. Sin embargo, de este caos o esta sobredemanda que bien llamamos, tenemos que el 95% de estos pacientes son prioridades 4, prioridades 5, que por ahí siempre se filtran, en el cual son patologías de un abordaje, digamos, o llamémosle sencillo, dinámico, un poco más llevadero. Sin embargo, es este 0.67%, es este 1.3%, incluso este 2.7%, que nos pone a prueba como médicos, desafía nuestra capacidad diagnóstica y terapéutica y nos hace enfrentarnos a un abordaje incluso crítico de este grupo de pacientes, ¿correcto? Y si bien es cierto, pues podemos decir, oye, mira, pero ese es 0.67%, es 1.3%, pero en número, doctores, esto solo en el primer trimestre de este año, al menos de nuestro hospital, representa entre 22 a 25 niños, solo esto en la emergencia. Y son niños que tienen alta morbimortalidad. Y los niños, doctores, no son estadísticas. Esta mortalidad en los niños a lo largo del tiempo ha venido disminuyendo, es cierto, sí. Hemos disminuido desde valores tan altos como 36.2% a un 12.8% en la actualidad. Sin embargo, todavía tenemos la valla alta si queremos compararnos con sociedades como Estados Unidos, con mortalidad infantil entre 6.8% o Finlandia 1.8%. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer para tratar de disminuir este 12.8% con el cual contamos ahora. Y para eso es que podemos utilizar diversas herramientas, entre ellos el ultrasonido, para poder mejorar nuestro abordaje, mejorar nuestro enfoque y reducir la mortalidad infantil. En base a ello también es que diversos autores, llámese Michael Porter, llámese Elizabeth Bronstein, hablan de un nuevo concepto llamado medicina basada en el valor, que no es otra cosa que nos habla o nos estimula a innovar, a tener liderazgo y a tener capacidad de aprendizaje, de desaprender cosas o conceptos antiguos y de aprender cosas o conceptos modernos. Pero todo ello simplemente es en bien de las necesidades y demandas del paciente,
¿De qué paciente? Del paciente crítico, de nuestra prioridad 1, prioridad 2 que llega a la emergencia. ¿Y qué ocurre o cuál es el contexto de estos pacientes? ¿No? Es un contexto de estrés, es un contexto muchas veces en las que tenemos que valernos de una historia clínica, que a veces es escueta o difícilmente extraíble al familiar, al papá, a la mamá con quien viene este niño. Entonces, nosotros, ¿de qué tenemos que echar mano? Tenemos que echar mano del examen físico. Tenemos que hacer una evaluación rápida, inmediata de la apariencia del paciente, la circulación, la respiración. ¿Para qué? Con la finalidad no de un inicio de formar un diagnóstico, pero sí al menos plantearnos problemas de salud para empezar a organizar, priorizar y dar resolución de estos problemas. Desde pregrado nos han dicho, la historia clínica forma parte del 70% de tu diagnóstico. Sí, pero a veces es escueta, no la podemos obtener, a veces estamos solos y me es complicado tener una adecuada o una prolija historia clínica. Entonces, ¿qué tengo que echar mano yo? De lo que encuentro, de mi examen físico, de cómo encuentro a mi paciente, cómo encuentro a mi niño, cómo respira, cómo luce, ¿correcto? ¿Para qué? Para yo poder plantear mis problemas de salud. Es por ello, colegas, que presento el ultrasonido en la emergencia como parte del examen físico extendido. Nos va a ayudar a ese examen físico, nos va a ayudar a ver un poquito más allá de lo que la inspección, la palpación, la auscultación nos da, ¿correcto? Pero aquí viene un problema, ¿no? Perdón, surge el término es operador dependiente. Correcto, es operador dependiente si es que yo quiero hacer pues un análisis o quiero hacer una evaluación o dar un diagnóstico preciso, fijo. El ultrasonido como herramienta en la emergencia solo me va a ayudar a ser parte de un examen físico extendido respondiéndome preguntas rápidas, preguntas que por lo general van a ser dicotómicas, es decir, sí, no, tiene, no tiene, hay, no hay, cómo está, aumentado, disminuido, punto. Y en función a eso, más la clínica, más lo que yo encuentro, planteo mi opción, mi problema de salud y planteo mis estrategias de abordaje en este paciente. Y requiere para disminuir ese sesgo, esa dependencia interoperador, si yo utilizo un análisis capa y quiero disminuir eso, simplemente tengo que entrenarme. ¿Y cuál va a ser la curva de entrenamiento? Es un entrenamiento básico para esto. No necesito un entrenamiento avanzado, no necesito irme con un recontra ultra archi mega experto. Es un entrenamiento básico que me va a ayudar con adecuada sensibilidad y especificidad para detectar los problemas, si no tiene, no tiene, y poder tomar decisiones en este paciente. ¿Correcto? Entonces, me ayuda, ¿por qué? Porque yo puedo dejar o obviar pasar diagnósticos, puedo retrasar, de repente yo lo sé que lo tiene, pero quiero corroborarlo y tomar alguna decisión y puedo retrasar esa decisión, ¿no? Como por ejemplo en la neumonía, yo puedo tener mi sospecha que tiene neumonía, pero llevarlo a una sala de rayos X, a una tomografía, a veces no está disponible, está lejos, no funciona, N cosas. Entonces, me ayuda mucho el ultrasonido con diversas patologías, no solo neumonía, por ejemplo, neumotórax, ¿no? Si es un niño que viene por trauma, miren cómo la sensibilidad del ultrasonido ha desplazado ya a la especificidad a la sensibilidad de la radiografía, ¿no? Entonces vemos que el ultrasonido ahora está cobrando más énfasis y gran importancia y es de gran utilidad en la emergencia. Y si es cierto, llega mi paciente crítico, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Le voy a aplicar un rush, un blue, un fast, lo que usted quiera. Sin embargo, muchas veces este tipo de abordajes nos toman alrededor de 5 minutos, ¿no? Dependiendo de cuánta práctica uno tenga. Y en emergencia, prioridad 1, prioridad 2, lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, es por eso que surge a partir de un abordaje, digamos, a partir de los pacientes que tienen disnea, que se pueden aplicar incluso a los pacientes que tienen shock, denominado el triple SCAN, que no es otra cosa de una funcionación, es decir, o una valoración rápida y precisa de ¿qué? Del pulmón, del corazón y de la vena cava inferior, ¿correcto? Es un abordaje que nace a partir de los pacientes con disnea. Entonces, este triple scan es sencillo de hacer y ¿qué necesito? Bueno, muy aparte del paciente, que ya lo tengo en mi sala de choque, voy a necesitar un ecógrafo con los 3 tipos de transductores porque voy a evaluar corazón, pulmón y vena cava, ¿no? Entonces, mi sectorial para poder valorar corazón y mi transductor convexo y el plano para poder valorar pulmón, ¿no? Utilizar el plano si es un paciente de repente de edad muy pequeña o de contextura bastante delgada y utilizaré para los más grandecitos el convexo sin ningún problema para la valoración tanto de pulmón como de vena cava. Bien,
Adicional a eso, necesito tener yo algunas competencias para poder yo realizar este abordaje de manera rápida. Las competencias que yo necesito podemos decir que son competencias básicas, que son competencias intermedias y son competencias avanzadas. Para el triple scan, yo solo necesito competencias básicas, ¿correcto? Necesito competencias básicas, es decir, necesito reconocer un pulmón normal de anormal, es decir, reconocer si hay sliding o no hay sliding, reconocer si un pulmón tiene líneas A o líneas B y reconocer si hay líquido o efusión. Nada más, competencias básicas. Para el corazón yo necesito reconocer los ejes del corazón para poder yo evaluar, necesito ver si hay efusión y necesito ver la contractibilidad. Y para la vena cava necesito saber dónde está, que la puedo encontrar en un subsifoideo o la puedo encontrar en un eje lateral, dependiendo del paciente, y tengo que ver si está normal, si está pletórica o si está colapsada. Nada más. Que adicional a eso, yo puedo en mi aprendizaje, en mi curva de aprendizaje corta de las actividades básicas, puedo aprender actividades o competencias intermedias y puedo aprender competencias avanzadas como son básicamente las cuantitativas, es decir, la medición e interpretación de esas mediciones, es decir, un Simpson, un EPCS, todo lo que ustedes quieran. Son competencias avanzadas, pero que para el triple scan per se no me sirven de mucha, no son de mucha relevancia, ¿correcto? Entonces, bien, a nivel de pulmón, todos sabemos que en pulmón el protocolo Lichtenstein nos habla de más de incluso hasta 20, 21 zonas, algunos las sub segmentizan, pero no. Para acá solo vamos a necesitar comprender que en pulmón tenemos un área anterior, un área lateral y un área posterior. ¿Cuál vamos a usar en triple scan? La anterior y la lateral, nada más. Y en pulmón, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bien, primero vamos a necesitar reconocer un pulmón normal. ¿Qué veo en el pulmón normal? Esta línea hiperecogénica que está aquí, que es la pleura. Tengo que ver si se mueve o no se mueve y tengo que ver la ausencia de todos los artefactos. Recuerda que el pulmón es un órgano que lo vemos a través o intermediario de artefactos. No hay nada de eso, es un pulmón normal. De uno anormal, en el cual que habrá en un anormal, pues no habrá ese deslizamiento de esta línea hiperecogénica que es la pleura y puede haber reverberancia o aparición de la misma como denominadas líneas A. Este pulmón yo diré pues no es normal, solamente preguntas dicotómicas, nada más. Lo más importante de este triple scan al menos es esto, reconocer las líneas B. ¿Qué son las líneas B? No es mayor cosa que estas líneas hiperecogénicas blancas que nacen a raíz de la pleura y van hasta la parte final o posterior de mi imagen, sin ser interceptadas o cortadas por otra cosa adicional. Esto es lo más importante. Otra capacidad es poder reconocer cuando hay o no hay efusión pleural. La efusión, el líquido se ve negro, o sea, se ve anecogénico. Es decir, yo tengo que determinar, ¿tengo o no tengo líquido? En este caso tengo, sí, tengo gran cantidad de líquido y tengo incluso una parte del pulmón colapsada, ¿no? Entonces, ¿tengo o no tengo? Sí, listo. Si quiero ver algo un poquito más avanzado, puedo utilizar mi modo M, reconocer un pulmón normal con el signo de la playa, o puedo ver esta serie de barras hiperecogénicas que son signo de código de barra, signo de la estratosfera que le llaman, diré que es anormal, ¿correcto? Y por último, si ya hay o se tiene un poquito más de destreza, pues se entrena un poquito más el ojo, podemos ya observar los cambios a nivel de la ecogenicidad del parénquima mismo pulmonar, en el cual podemos detectar estas líneas anecogénicas sobre este borde hiperecogénico que aparece y desaparece, denominado broncograma dinámico, ¿no? Porque recuérdese también que tenemos broncograma estático, pero esas son cosas un poquito ya que con el entrenamiento vamos agudizando la visión. Entonces, esas son las competencias, digamos, entre básicas e intermedias que hay que tener para poder empezar a resolver las preguntas a nivel pulmonar, ¿correcto? Luego a nivel de corazón. A nivel de corazón nuevamente traigo, recordamos, nosotros vemos con la imagen hacia el lado derecho, es ubicar los ejes. Vamos a tener 4 ejes básicos, que es el paraesternal eje largo, que rotamos hacia la mano derecha, es decir, nuestro marcador ya va a estar a la mano derecha, pero luego rotamos hacia la cadera derecha del paciente y vamos a tener una vista de un eje paraesternal, eje corto, a 1 centímetro de la mamila, el apical 4 cámaras, y a nivel del inferior del apéndice sifoides, el subsifoideo, ¿correcto? Si nos deslizamos un poquito más a la izquierda, vamos a poder encontrar también la vena cava inferior, que va a ser la siguiente competencia que vamos a ver.
No les menciono exactamente los niveles, en qué nivel o espacio intercostal lo encontramos, porque cada paciente es diferente y eso a lo largo de este tiempo que hemos podido ir aprendiendo en los pacientes, cuando se nos mencionaba, ¿sabes qué? Tú lo encuentras en segundo, tercer espacio intercostal, o sea, iba directamente a buscar ahí y no había. ¿Por qué? Porque algunos pequeñitos tienen el corazoncito un poquito más apical, otros son un poquito más gorditos, está el corazón más echado, entonces hay que iniciar una insonación de cefálico hacia caudal y de ahí vamos al apical, ¿correcto? Pero en estas zonas vamos a encontrar las vistas de los pacientes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver en un paresternal eje largo, vamos a poder hacer la valoración tanto desde afuera hacia adentro del corazón. O sea, vamos a ver si es que tenemos líquido o algo que colapse en mi corazón. Vamos a poder observar nuevamente aquí la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida de la aorta y parte del ventrículo derecho. Entonces, en estas imágenes, eso es lo que yo voy a valorar. En un eje paresternal largo voy a ver mi aurícula, cómo la sangre va al ventrículo, cómo va por el tracto de salida y el ventrículo derecho. ¿Puedo observar si hay algo que lo altera afuera? Sí, lo puedo ver en este eje. Si roto nuevamente el transductor hacia la cadera derecha del paciente, yo voy a tener el paresternal eje corto, es decir, esta imagen de acá. ¿Qué valoro en esta imagen? En esta imagen yo voy a valorar básicamente la pared de los ventrículos, sobre todo del ventrículo izquierdo. Si voy de caudal hacia cefálico, voy a poder abordar desde el ápex hasta las válvulas, y si voy mucho más a cefálico, puedo explorar incluso los grandes vasos, y sin ningún problema puedo ver, ¿no?, la motilidad, puedo ver también si algo de manera extrínseca lo está comprimiendo, y puedo valorar acá el septum, ¿no? Entonces ese es otro eje que me permite dicha valoración. En el apical 4 cámaras, yo puedo hacer una valoración incluso comparativa del corazón, de las cavidades izquierdas y las cavidades derechas. Si hay algo que está comprimiendo dichas cavidades, puedo valorar el septum, si está recto, desplazado, ¿no? Entonces, y puedo valorar también el movimiento valvular en este tipo de vista, en el apical 4 cámaras. Y en el subsifoideo, porque a veces no puedo encontrar yo el apical 4 cámaras, evalúo prácticamente lo mismo, solamente que tengo que tener consideración que acá me puede aparecer un corte adicional, que es el hígado, ¿no? Entonces, ¿es necesario que yo al paciente en un triple scan le haga todas estas vistas? No, solamente encontrar la mejor vista, la que yo más domino, la que más rápido encuentro, para poder hacer una valoración de lo que yo quiero ver o lo que yo estoy sospechando, ¿no? Entonces, bien. Luego que yo he analizado las vistas, tengo que reconocer si es que hay algo que esté probablemente colapsando o comprimiendo mi corazón, como en este caso, por ejemplo, vemos esta imagen anecogénica que genera un colapso, ¿no? Tanto de las cavidades derechas sobre todo, ¿no? Ya podría, dependiendo de qué paciente tenemos, podría estar comprometiéndolo, ¿no? Yo acá digo, tengo efusión pericárdica. Y lo siguiente, o la competencia que debemos tener para el triple scan, una vez que ya conocemos las vistas, es básicamente esto, ¿no? En pulmón dijimos reconocer las líneas B. En corazón es esto, determinar la función. ¿Y cómo puedo yo determinar la función? Ojo, esto es cualitativo, ¿eh? Acá no estoy haciendo medidas, no me voy a tomar un Simpson, no me voy a tomar 5 o 10 minutos, no, esto es bastante rápido. Haciendo digamos, una observación, porque esto es cualitativo, de afuera hacia adentro. Es decir, para hablar de función preservada, yo tengo que ver que, uy, no sé. Vamos a ver por acá. Para hablar de función preservada, yo tengo que ver primero que nada colapse mis ventrículos, mis aurículas. Segundo, tengo que ver que su tamaño esté adecuado. Y tengo que ver que la motilidad esté preservada. Miren cómo se mueve las paredes, indistintamente de la patología que pueda tener este paciente, pero miren cómo se mueven las paredes y miren las válvulas. Y eso es solo, como se dice, mirando. La válvula, miren cómo llega a tocar, a topar, a besar el septum, ¿no? Función preservada. Pero ¿qué pasa si yo encuentro este tipo de paciente? Sí es cierto, extrínsecamente no hay nada que lo comprima, que lo colapse, pero miren esta aurícula, está un poco más dilatada. Miren esta pared, cómo se mueve pobremente en comparación con la anterior, nuevamente, y se mueve bien. Y ahora miren esto.
cómo se mueve pobremente. Y miren cómo la válvula apenas y se abre y no llega a topar el septo. Yo puedo decir entonces que este paciente tiene una función reducida, ¿correcto? Si quiero ya desarrollar algunas competencias más avanzadas, puedo medir incluso el EPSS, ¿no? A nivel, utilizando un modo M, puedo también utilizar Doppler y otras cosas más, pero que de primera mano tal vez no me vayan a servir en el abordaje de mi paciente crítico, y puedo ver a nivel de la válvula mitral, ¿no? Analizo el ciclo cardíaco, analizo la diástole, onda E, onda A, y mido, ¿no? La distancia que hay con respecto a la pared libre del ventrículo derecho. Y también con esto yo puedo inferir o puedo ver si estoy frente a una función preservada o una función reducida. Bien. Y luego el tercer bloque de competencias es a nivel de la cava. A nivel de la cava yo tengo que ver si la cava está normal, tengo que cerciorarme que sale de la aurícula derecha, ver cómo está la motilidad, si hay desplazamiento con los movimientos respiratorios, y puedo decir que está normal. Pero ¿qué pasa si yo me cercioro que sí, efectivamente sale de la aurícula derecha, pero veo con los movimientos respiratorios ni siquiera logro identificarla? Hablo de que está colapsada. Caso contrario, si es que yo veo que esta sale también de la aurícula derecha, vemos que las paredes ni siquiera se llegan a tocar, vemos cómo la suprahepática incluso está totalmente pletórica, ¿no? Yo diré que esto está distendido, ¿correcto? Entonces, básicamente esas son las competencias que tenemos que tener. ¿Y cómo es el enfoque o el abordaje? Primero tengo que ver el contexto en el que mi paciente llega. Segundo, esto tiene que ser un abordaje rápido, 2, 3 minutos como máximo. Y tengo que responderme las preguntas, ¿no? Esas preguntas que tienen que ser dicotómicas, básicamente. Tengo que analizar desde un punto de vista si hay congestión, ver cómo está la función sistólica, que ya vimos cualitativamente cómo la podemos determinar, si hay líquido, que esto lo podemos analizar desde la pregunta 1, y ver si hay signos de sobrecarga o presión, ¿correcto? Sea que el paciente llegue por shock, donde ya hemos visto que este triple scan tiene el enfoque básicamente del protocolo Rush, ¿no? Donde evaluamos la bomba, el tanque y las tuberías, pero este es un poquito más largo, demora más porque hay que ir hacia los vasos, o sea que el paciente, para poder catalogarlo a este paciente en cuál de estos contextos lo tengo y poder brindarle solución. O sea que el paciente llegue por disnea, ¿correcto? Cualquiera sea el enfoque del paciente, yo voy a analizar por pasos y voy a responderme a preguntas. ¿Qué preguntas? Voy a ir primero hacia pulmón, ¿no? Entonces yo en pulmón veré. Mi primera pregunta es, ¿tengo o no tengo líneas B? ¿Sí o no? Ya vimos cómo reconocerlas, ¿verdad? Entonces yo voy a ir, ¿tengo líneas B o no tengo líneas B? Sí. Si ya yo voy insoné bilateralmente en las zonas respectivas, yo puedo ver ya si son complejas, difusas, unilaterales o bilaterales. Pero mi pregunta es sencilla, ¿tengo o no tengo líneas B? Luego voy a pasar a la evaluación cardíaca, donde valoraré la función sistólica. Repito nuevamente, solo hasta ahí cualitativamente. Ya vimos algo que la contraiga o algo que oprime el corazón, llámese líquido. Veré cómo está el tamaño, la motilidad, el grosor del endocardio y las válvulas. ¿En qué vista? Puede ser un eje largo, puede ser un apical 4 cámaras, donde pueda visualizar yo mejor y analizar estas características. Y luego valoraré también siempre mi ventrículo derecho, diciendo si está dilatado o está colapsado. Nada más. Responderé mis preguntas, sí o no. Para pasar finalmente a analizar la vena cava inferior y ver si está pletórica, colapsada o está normal. ¿Correcto? Entonces son estos 3 pasos en mi triple scan que me ayudan a relacionar o integrar mi examen físico, lo que yo encuentro, la historia clínica de mi paciente, y yo así puedo pues empezar a hacer planteamientos, sugerencias, o puedo orientar mi abordaje. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un paciente que sí le encuentro, veo líneas B, sí, veo que la función está disminuida, o incluso hasta le puedo encontrar efusión pleural, pericárdica, veo que la cava está pletórica, yo puedo plantearme, de repente estoy ante un contexto de congestión, ¿no? Entonces puedo empezar a buscar estos datos, puedo ver si inicio diuréticos, vasodilatadores, sinotrópicos, en fin. Sabes que también encuentro líneas B, pero de repente las encuentro unilaterales, ya no bilaterales, y encuentro una función cardíaca normal o aumentada, ¿no? El paciente que está con el corazón a 1000, la cava la encuentro normal o incluso colapsada, de repente el paciente por ahí le toma la temperatura, fiebre, ya me puedo orientar a sepsis, puedo discutir ya con mis colegas valoración o no de antibióticos, ¿no? Ya relacionamos con los datos que tengamos del paciente. O puede que tampoco no encuentre líneas B, no encuentro nada, pero encuentro una función
disminuida, encuentro un ventrículo derecho que está alterado, encuentro una cava totalmente pletórica. Ojo, yo no puedo pensar incluso en UTE, puedo pensar en líticos, y esto sí ya me permite extenderme a otros protocolos como el RASH, qué sé yo, donde yo pueda ir ya a buscar de repente otros hallazgos más distales en las femorales, qué sé yo, ¿no? Pero ya no parto desde un inicio a insonar por completo a mi niño si es que no estoy encontrando datos sugerentes de una u otra patología. O puedo no encontrar líneas B, tener una función del corazón aumentada, puedo tener una cava colapsada en un niño que se ha caído, yo ya estoy pensando en hipovolemia, o estoy pensando en hacerle ya un FAS, extenderme más abdominal, buscar en flancos, hay líquido libre, no hay líquido libre. Entonces ya me va orientando y ya no voy a ir de repente a buscar yo en femorales si es que tengo que ir a buscarle en abdomen, ¿no? O de repente darle fluidos a este paciente y posterior ya puedo pasar a abordar con otro protocolo a ver si responde o no responde a fluidos. Pero de primera instancia, ello. O de repente no encuentro líneas B, encuentro un pulmón normal, pero encuentro efusión a nivel del corazón en un niño comprometido con una cava pletórica, ya me orienta incluso a más que orientarme a qué diagnóstico es, si es por lupus, si es por de repente a tomar una medida, hacer una pericardiocentesis y ya con ese resultado yo valoraré qué es lo que tiene mi paciente, ¿no? Pero me ayuda ya sea a mi abordaje o mis decisiones terapéuticas de manera precoz. Entonces, bien, todo lo dicho aquí, por ejemplo, traigo algunos casos, no sé si quieran discutirlos conmigo de repente. Por ejemplo, esta es una niña de 9 años, por ahí la mamá dijo que tenía SOP, venía por disnea, tos, y nunca definió la mamá si tenía fiebre, incluso desaturó un poquito por ahí. Entonces, aquí se le hace el triple scan. A nivel de pulmón, preguntamos pues si había líneas B o no, y encontramos que no había líneas B, pero sí que teníamos, miren, la presencia aquí de broncograma dinámico, ¿no? Entonces, a nivel de corazón fuimos a ver un corazón, la niña es más difícil, ¿no? Se movía la mamá cargándola, pero bueno, buscamos la mejor ventana, un corazón, miren, hiperdinámico, ¿no? Un corazón hiperdinámico. Y a nivel de vena cava inferior, ¿cómo encontramos la vena cava inferior? Colapsada, ¿no? Miren, por aquí se pierde, colapsada. Entonces, ¿qué podemos ya discutir en esta paciente, ¿no? Es una niña que no había ido a rayos X aún, porque no la habían llevado, no tenía placa, nada, es más por el SOP, de repente algo viral se planteó por ahí, ¿no? Lo viral se ve diferente, ¿no? Lo viral no me genera por lo general consolidados. Entonces, ya crea discusión, ampliar, a preguntar más datos para ver si podemos iniciarle a ella tanto fluidos como antibióticos, ¿no? O esta paciente de 14 años con disnea, llegó con marcada disnea, tos. Ella fue al revés, ella decía, creo que sí, tengo fiebre, ya porque la niña daba datos. Solo insonamos en la primera zona, en uno izquierda, y había líneas B. Entonces, líneas B, sí, no, sí. Vamos a la función cardíaca. ¿Cómo estará esta función? ¿Preservada, disminuida? Primero, afuera, ¿hay algo que comprima? No. Pero miren las cavidades. Así es, la aurícula izquierda casi ni se ve, el ventrículo izquierdo totalmente pequeño, la aurícula derecha gigante, ¿no? Indistintamente lo que pueda tener, la patología ya creo todos la adivinaron, pero indistintamente lo que pueda tener es una paciente que tenga o no tenga tal o cual antecedente, llegó con disnea, llegó mal y tenía estos datos, ¿no? Entonces, ¿y la cava cómo estaba? Pletórica, ¿no? Pletórica. A veces igual nunca hay que olvidarnos, le pongo el oxígeno, pero ya mi planteamiento será de repente el inicio, titulación de diuréticos, ¿no? O como en este caso, una niña que toda la familia creo que tenía tuberculosis, ya había estado con disnea, esta niña un poco más adelgazada, por eso pueden ver que acá el transductor con el que se le insonó fue el plano. Líneas B, ¿hay o no hay? No hay. Función, miren, el corazón envuelto en una imagen anecogénica compatible con efusión. Y la cava totalmente pletórica. Entonces, en esta niña, en función del deterioro clínico, se puede optar incluso por una pericardiocentesis, ¿correcto? Entonces, para eso nos sirve el triple scan. Rápido, preguntas dicotómicas y orientarnos a nuestro abordaje
ya sea diagnóstico o terapéutico. Entonces, con esto, doctores, lo que quiero decir es que si revisamos un poco más, nos entrenamos un poquito en el tiempo, recuerden, no es una curva de aprendizaje tan sofisticada, tan larga, y le echamos ganas, pues sí se puede. Y sí se puede ¿qué? Mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes pediátricos, que son el futuro de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Diana Cabanillas. Realmente ha sido una exposición brillante. Para nosotros que no estamos muy relacionados al uso de la ecografía en la emergencia, en la parte de pediatría todavía es un camino que se está empezando. Nos ha permitido tener un enfoque realmente sencillo, ¿no? Y hace que las cosas parezcan realmente fáciles, ¿no? Introducir la ecografía en la emergencia va a ser fundamental. Le agradecemos muchísimo su participación.